de México elige a Sergio Zaragoza. ¿Cómo está, Sergio? Sí, Qué gusto. buenos días. Bien, gracias. Y como lo hacemos el segundo lunes de cada mes, desde marzo, abril del año pasado, aquí están él o Aldo Campuzano, los dos directores de México Elige, para comentar la encuesta mensual. En esta ocasión, la encuesta que se levantan en Facebook, en esta ocasión 21,425 mexicanos mayores de 18 años, y pues toda la semana pasada, del martes 1 al domingo 6 de septiembre. Qué gusto, Sergio. Vamos rápido Hay mucha información. Hay mucha información. Rápido, el principal problema de las familias mexicanas ya es la economía, sin dudas. Es correcto. Ya, sigue siendo, la economía ha sido desde hace mucho tiempo el principal problema, pero hoy de nuevo rebasa esa línea del 50% de los mexicanos. En octubre del año pasado tuvimos 50.6, hoy en septiembre de este año 50.2, que ya de alguna forma empieza a preocupar a más de la mitad de los mexicanos el asunto de la economía en su familia. También 30% seguridad. Así es, con 30% de seguridad, y también se repite este fenómeno en el principal problema del país, donde normalmente la economía se mantenía en cuarto o quinto lugar de problema país. Hoy por hoy es el segundo problema que más le preocupa a los mexicanos con respecto a los problemas del país, con casi 23% de los mexicanos diciendo que es el principal problema hoy en el país, y baja el problema de la corrupción a 28%. Bueno, la aprobación del presidente López Obrador se cayó. 4 puntos. 4 puntos, 50, queda en 53%, Sergio. Es correcto. La aprobación del presidente baja en esta encuesta que levantamos este mes por 4 puntos. Lo relacionamos básicamente al problema que hubo con respecto a el hermano, a Pío López Obrador. ¿Tanto sí? La gente es muy sensible al problema de corrupción, lo podemos ver en los datos, se lo podemos ver en cómo lo percibieron. Y también, curioso, si medimos este dato con septiembre del año pasado, el presidente traía 60.4 puntos de aprobación en septiembre del 2019. Hoy, septiembre del 2020, 52.6, sí, aún después del informe de gobierno. El año pasado vimos que el presidente con el informe le suma a su popularidad, incluso aumentando hasta 63 en octubre. Sí. Veremos cómo le va en octubre el presidente, pero hoy cae de 57 a 53. O sea, de hace un año, de octubre del año pasado, que tenía 63.5, 64, la caída es de 11 puntos. Es correcto. Y es uno de los niveles, pues no el más bajo. No el más bajo. Hemos visto un 47% en abril, pero cae la aprobación del presidente. Y lo sorprendente es que cae aún con el bombardeo informático y de publicidad y de pauta publicitaria del informe de gobierno, lo cual a nosotros nos sorprende mucho porque hubo bastante mensaje. Bastante comunicación. Si se hubiera dado la semana pasada la votación para que revocar el mandato del presidente López Obrador, habría ganado de cualquier forma. Todavía el 50% de los mexicanos, el 51% de los mexicanos aprueban durante una consulta de revocación de mandato que el presidente continúe como en su mando como primer jefe de la nación. Pero 45% votarían para que se fuera. Y un 4% que están indecisos, pero todavía es una mayoría, es una buena parte de la población, 45%, que dice que no le revocarían el mandato, que esto de alguna forma contrasta con los datos del presidente, que el presidente creo que dijo que traía el 70% de que no le revocarían el mandato. Pero el presidente también dice que lo están haciendo muy bien en la pandemia del coronavirus, que ahora vamos a ver, también lo midió México Elige. Sobre los gobernadores mejor evaluados, ¿alguna novedad, algo que destacar? Sí. Ahí está la lista en pantalla. Sí hay cosas que destacar. A los gobernadores, rebeldes, o los gobernadores que fueron golpeados en semanas anteriores con respecto a este tema del financiamiento de las reformas energéticas, sí, y todo eso, les fue bien. A Francisco Domínguez se convierte en el gobernador mejor evaluado. 12 puntos sube básicamente Francisco Domínguez de un mes a otro.
Le funcionó el golpeteo del presidente con sus votantes, le funcionó la respuesta que vaya mismo nivel, misma intensidad, en la misma mañanera el presidente hace Francisco Domínguez. También hubo un rebote del gobernador de Tamaulipas, que si bien no se pone entre los primeros lugares, sí logra incrementar en cerca de 9 puntos su aprobación en su Francisco estado. García, cabeza de vaca. Qué interesante. Los gobernadores mejor evaluados, de acuerdo con la encuesta de México Elige, son entonces el de Querétaro, Francisco Domínguez, 71%, el de Tlaxcala, Marco Antonio Mena, 68%, Mauricio Vila de Yucatán, 68%, Quirino Ordaz de Sinaloa, 67%, Carlos Joaquín. Ese es el que entra hoy en este mes en los primeros lugares. Había estado un poco abajo del nivel 10, también se incrementa su popularidad, con su aprobación 63%. sus ciudadanos en su estado. Y Carlos Mendoza Davis de Baja California Sur con 62. Los peor evaluados, pues ya empieza a ser costumbre. ¿Cuántos meses vemos a Cuauhtémoc Blanco? Además, esta evaluación de Morelos la hacen los morelenses, de Michoacán los michoacanos, pero el peor evaluado por sus habitantes, Cuauhtémoc Blanco, con solo 22% de aceptación. Luego vienen Silvano Aureoles de Michoacán, 32%, Alfredo del Mazo, Estado de México, 33%, Miguel Barbosa de Puebla, 35%, el Bronco de Nuevo León, 36%, y Juan Manuel Carreras de San Luis Potosí, 36%, Sergio. Es correcto. Bueno, ¿algún comentario sobre ellos? Bueno, aunque están dentro de los gobernadores peor evaluados, no están como estaban hace un año, ¿no? O sea, estaban en dígitos del 15 y el 20. Su aprobación ha subido en cuanto al porcentaje, pero bueno, siguen estando en términos generales por debajo, por mucho por debajo de incluso la aprobación del presidente. Oye, y se apaga la estrella del doctor López-Gatell, si bien todavía tiene buenos números, 50% de aprobación, ya no son los que traía ¿qué fue? Es correcto. Hace tres meses andaba alrededor del 65% de posicionamiento, era el político mejor posicionado a nivel nacional. Hoy ya se encuentra en segundo lugar con el 49%, un desplome de casi de 30 puntos en 3 meses. Sí. Ya esa estrella fugaz, como que ya está apagando su brillo, y tiene mucho que ver también, como lo vamos a ver en los datos, con toda esa situación donde los datos que Gatell tiene no son los que la población percibe. Bueno, el mejor evaluado es Marcelo Ebrard con 52%, y luego Claudia Sheinbaum, también rondando, incrementando su popularidad mes a mes, su posicionamiento. Y el posicionamiento, recordemos que el posicionamiento es un promedio entre la opinión positiva y opinión negativa de un gobernante. Bueno, si hoy hubiera elecciones, arrasaría como partido, arrasaría Morena. No estamos entrando en el detalle de estado por estado, pero le ganaría 2-1 al PAN. Morena tiene 40%, el PAN 20%, y el PRI, que ya en alguna encuesta por ahí salió con 20% en la nuestra, en la de México Elige, solo trae el PRI 9%. No ha logrado romper la barrera de los 10 puntos desde que perdió la presidencia de la República. Lo interesante aquí es cómo ha capitalizado el PAN este asunto de los datos de corrupción, incluso los gobernadores panistas cómo han incrementado su popularidad. Todo este asunto de alguna forma va sumando poco a poco a Partido Acción Nacional. El mes pasado traía casi 15 puntos de intención de voto, hoy casi 20 puntos, sube 5 puntos. Es una correlación, muy interesante ahí entre la aprobación del presidente, el partido, cómo de alguna forma baja de 48 a 40, baja prácticamente 8 puntos en la intención de voto de Morena, y se pone muy interesante el asunto ya cuando metes las alianzas, donde ya básicamente las alianzas de los partidos de oposición, en el famoso BOA o sin BOA, prácticamente sube casi 10 o 12 puntos de intención de voto, quedando prácticamente 9 o 10 puntos abajo de cualquier alianza que hiciera Morena ante las próximas elecciones. Interesante. Bueno, hoy que está comenzando ya el año electoral. En el gobierno del presidente López Obrador hay corrupción. Tómala. 64% de los entrevistados dicen que sí, Sergio. Sí, muy interesantes los datos sobre la corrupción. 64.4, casi rozando el 65, dicen que sí hay corrupción
dentro del gobierno de López Obrador. 2 de cada 3 mexicanos. Ojo, el mes pasado había el 57%, venía bajando de 61 que medimos en julio cuando empezamos esta medición a 57 y hoy pega el rebote a 64, 65 puntos de percepción en la gente, 65% de los entrevistados que dicen que sí hay corrupción en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, y esto supongo que tiene que ver con el video del hermano del presidente López Obrador, Pío López Obrador, recibiendo dinero. Un video de hace 3 semanas. A la pregunta de si lo que se ve en ese video fue legal o ilegal, pues un 68% dicen que sí. Que fue ilegal. Ilegal. Y bueno, y ahí se refleja también ese fan duro, ese fanático duro de López Obrador, el 31% diciendo que no fue ilegal. Y cuando ahondamos un poco más en la pregunta, viendo si la estrategia del presidente con respecto a las aportaciones fue la correcta, le preguntamos a los entrevistados que sí, qué significa que Pío López Obrador, hermano del presidente, haya recibido dinero en efectivo de otra persona. El 58% dice que es corrupción. A ver, dejémosla ahí, regresamos con los números sobre el video de Pío López Obrador. Nosotros continuamos conversando con Sergio Zaragoza, director de México Elige, sobre la encuesta que levantaron a lo largo de la semana pasada, la encuesta en Facebook. Entrevistaron a participaron 21,425 personas. Y nos habíamos quedado en si el presidente López Obrador estaba enterado o no de que su hermano Pío recibía dinero en efectivo. 73% de los entrevistados por México Elige consideran que sí. Que sí, que el presidente estuvo enterado de esto. Solamente 27% dice que pues no estaba enterado. De nuevo, ante la estrategia esta de que el presidente dice que fueron aportaciones voluntarias al movimiento, 58% de los entrevistados dicen que no, que fue corrupción, 31% sí, son aportaciones al movimiento, y solamente 10% de las personas que han contestado la encuesta no están enterados sobre este asunto. Una cuestión que nos llamó mucho la atención es el asunto de si se le comprueba, cuando se le llegara a comprobar que existe corrupción en el gobierno de López Obrador, Andrés Manuel debería renunciar a su cargo. 63% de los entrevistados dicen que sí, contrasta con este 50% de la revocación de mandato. Sí. El tema de la corrupción es un tema que sí le pega, y le pega muy fuerte al gobierno de López Obrador. Bueno, ¿y cómo se comprobaría que sí fue corrupción, Sergio? Bueno, bueno, si tú tienes la investigación y tienes todo, pues difícilmente esto va a suceder. Pero de nuevo, la percepción en la gente, en la situación de la corrupción, se ve que sí le ha pegado, porque le pega en la aprobación al presidente. Por eso mismo, cuando abrimos el programa, decíamos, sí fue lo de Pío, porque aquí está muchas de las cosas que complementan esta teoría, de que la cuestión de la corrupción sí le pegó para que el presidente bajara, aún con informe y con toda la situación de propaganda del informe, que bajara 5 puntos. Bueno, y si combinamos ese dato con esta otra pregunta, dice, las compras que ha hecho el gobierno para atender el coronavirus son corruptas y a precios inflados. La mitad de los mexicanos piensan que sí. Sí. Mitad de los mexicanos en Facebook. Y eso que todavía el tema del coronavirus no es un tema que ha finalizado. Sigue habiendo compras, sigue habiendo recursos. Los gobiernos de los estados, a muchos de ellos les dieron recursos prácticamente ilimitados para gastar sin licitación ni nada. Entonces veremos qué es lo que se va a desdoblar de estas situaciones de recursos que se dieron, en todas partes con respecto al coronavirus, y qué es lo que vendrá en épocas electorales, ahora sí, qué tanto van a sacar en este tema esas manzanas envenenadas que sembraron en varios lados. Híjoles, bueno, luego este dato importantísimo, dice, sobre los casos de coronavirus confirmados que se reportan, ¿hay más casos? Poco lo que nos decía Enrique Krause. Sí. Enrique Krause lamentó que hayan muerto 100,000 mexicanos. 100,000, el pésame a 100,000 familias mexicanas. Le decíamos, ¿por qué 100,000, Enrique, si en las cifras oficiales son 67,000? Pues coincide con la encuesta de México Elige. 65% de los entrevistados consideran que hay más casos de coronavirus de los que la percepción de los que se reporta el gobierno. El tema de COVID es un tema muy interesante. Hay mucha más información de la encuesta que la van a poder encontrar en mexicoelige.com. Pero el tema del coronavirus es muy curioso, porque aquí se ve la percepción versus lo que quieren que se perciba.
El 65% efectivamente de los mexicanos dice que hay más infectados que los reportados. Y solamente el 22% piensa que el número representa la cantidad de infectados reales. Entonces, esto comprueba, se comprueba con diferentes preguntas que se van de alguna forma encadenando una con otra. Cuando le preguntamos a los mexicanos si conoce a alguien infectado por el coronavirus, el 74% de ellos dice que sí conoce a alguien que ha tenido esta enfermedad, en incremento del 69% del mes pasado. Hoy se va al 74%, sí. Cuando en abril traíamos 18% de personas que conocían a alguien infectado cuando empieza esta situación del COVID, hoy se va al 74%. Cuando se va todavía una pregunta más profunda, cuando le dice, oye, ¿usted ha sentido algún síntoma del COVID? 11% de los entrevistados dicen que sí han tenido síntomas. Pero, y eso va de un 4% en junio a un 11% hoy. Pero la pregunta todavía más precisa, sí. ¿Usted ha dado positivo como paciente de COVID-19? El 6.2 dice que sí. Extrapolemos esta información con estos 21,000 personas entrevistadas a nivel nacional al tema nacional, y pues esta cuestión ya se va mucho más allá, que incluso la OMS, incluso otros organismos internacionales ya están de alguna forma poniendo esa lupa en los datos de México. La situación de las personas que han fallecido, esta situación de las actas de defunción que se terminaron porque se rebasaron los números por mucho de otros años. Entonces es increíble el manejo que se le da público versus la percepción de los mexicanos. Sí, y me llama, después de ver esas cifras, que pese a todo, a la pregunta de la actuación del gobierno frente al coronavirus, 47% consideran que ha sido insuficiente, pero 40% piensan que no, que ha sido la adecuada. Es correcto. Y luego viene otra pregunta, dice, el presidente ha manejado la crisis del COVID-19, malo, pésimo, 51%, pero excelente o bueno, 41%. Hay una división ahí de personas que se han sentido atendidas versus aquellas que han tenido una desatención y que dicen que pues básicamente esto no ha tenido un buen manejo. Pero aún así está en una polarización y pues en este momento vemos que se está incrementando poco a poco la insatisfacción del mexicano ante esta crisis. Bueno, y luego vemos a los gobernadores mejor evaluados por el coronavirus. Me llama mucho la atención el de Tlaxcala, Marco Mena, con 79%, Omar Fayad de Hidalgo, 78%, Mauricio Vila, Yucatán, 77%, Alejandro Murat de Oaxaca, 75%, Oaxaca, 76%. Y Silvano Aureoles ha hecho buen trabajo. Silvano Aureoles en Michoacán. Así es, la percepción en estos estados, ojo, que no son los estados, excepto Yucatán, que tengan una economía o más recursos en este asunto, pero podemos ver, por ejemplo, que en estados pequeños, Tlaxcala y Hidalgo, al ser más pequeño el estado, supongo que la contención ha de ser más fácil o de alguna forma el manejo. Pero les va bien. Esta otra pregunta, preferencias sobre reapertura, abrir todos los negocios con medidas sanitarias ya. 2/3 partes de los mexicanos, 66%. Mantener cuarentena y aislamiento, 1/3 parte, 35%. Esto es increíble porque tiene mucho que ver con el tema económico. O sea, la gente está viendo que la economía de sus familias, que la economía del país se está deteriorando y ya están relacionándolo con la falta de actividad económica en los negocios y dicen, bueno, ya más del 60% de la población que se abran ya los negocios, obviamente con sus debidas precauciones. Sí, y luego esto pues va de la mano con, no sé si va de la mano, porque preguntan, el momento máximo de contagios, una mayoría, 41%, consideran que ya se vivió, que fue en junio y julio, 41%. Pero si sumamos a quienes consideran que eso se dará entre agosto y septiembre, nos da 47%, Sergio, 47%. La gente también tiene la precaución esto de que de alguna forma dicen, bueno, que se abran las cuestiones de los negocios, pero también esa situación de los rebrotes, como se ha dado en otros países, están conscientes que todavía esto no está superado en el país. Bueno, ¿qué sacarías? Porque ya está la aprobación del presidente, preferencias electorales, evaluación de gobernadores, percepción sobre la corrupción, el tema del coronavirus, hay por ahí incluso unas preguntas al final sobre el nuevo etiquetado de productos. ¿Qué sacarías? ¿Cuál sería el balance? Porque luego esto es lo que nos han criticado, dicen dar muchos datos, pero ¿cuál sería por parte de ustedes, que además son analistas, tanto tú como Aldo, qué te deja esta encuesta? Bueno, de entrada me deja que el ánimo de los mexicanos está decayendo.
O sea, sí hay una situación de desesperanza, hay una situación específicamente en temas como el de la economía que se había venido manejando relativamente bien, ya lo están sintiendo las familias. Entonces yo creo que esto de alguna forma también pega y golpea en la aprobación del presidente, la economía, la situación de la corrupción, cómo ya de alguna forma esa situación se le está acercando al presidente con sus colaboradores, con las gentes cercanas. Y bueno, esto da un balance este mes, nosotros lo vemos un balance negativo, un balance delicado, un balance que tiene que tomarse porque son demasiadas variables que están actuando en contra del país, desde economía, salud, seguridad pública, y que no están siendo atendidas de una manera correcta y la gente lo está percibiendo, y esto también pues está golpeando en el ánimo del gobierno y en el ánimo mismo de la población. Y aún así, vistas estas cifras, pues no le va tan mal al presidente López Obrador, perdiendo solo 4 puntos de respaldo de aprobación. Es correcto. Digo, bueno, mal de nuevo, si lo ponemos en el contexto de que el año pasado, con un informe, obviamente sin el problema del COVID y todo este asunto, sin el problema económico fuerte, y era un problema de seguridad pública. Muy fuerte el bono de cambio de gobierno. Así es. Hoy, 4 puntos después de un informe de gobierno en decaída, sí lo veo yo delicado y de cuidado, y que tienen que tener ahí algo que hacer para que esto no se repita. Bueno, pero con este gobierno, esta realidad de este país, quién sabe qué nos depare octubre. Vamos viendo, ya nos tocará medir. Pero nos vemos aquí. Así es. Nos vemos aquí el próximo mes. Y bueno, ya época electoral, donde van a empezar ahora sí los golpeteos de los gobernadores, de los candidatos, que de alguna forma vamos a ver si más adelante presentaríamos ya datos estado por estado, que se pone más interesante la situación cuando medimos ya los estados. Bueno, sí, pues, ojalá tengamos oportunidad cuando llegue el momento de presentar también esa información de México Elige. Muchas gracias. La encuesta completa, Sergio. En mexicoelige.com o en Twitter MX Elige, ahí pueden consultarla cuando gusten. Bueno, muchas gracias.